Ahí en Éxodo capítulo número 22, versículo número 16. Éxodo capítulo 22, verso número 16. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Es el tema número 59 de esta serie. Seguimos con nuestro tema de la semana pasada, Trato con el prójimo, parte 2. Trato con el prójimo, parte 2. Éxodo 22, 16. Dice ahí: Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Bien, hermanos, continuamos con el mismo tema de la sesión anterior, el hurto. Pero ahora vamos a enfocarnos en un punto más humanitario, ¿ok? Es decir, que aquí la ley va a tratar asuntos donde la familia y la sociedad es atacada, de tal manera que puede ser destruida y por lo tanto debe ser protegida. Dios quiere que en todas las áreas de nuestras vidas seamos justos y santos, ¿ok? Tanto en su relación con los hombres como en la relación que tenemos con Dios. Dentro de estos versos vamos a analizar varios puntos, por decir, el engaño a las doncellas, el sacrificio a otros dioses, el engaño a los extranjeros, la aflicción de las viudas, el préstamo del dinero, también se va a tratar en este capítulo, las injurias a los jueces, la maldición a los príncipes, el ofrecimiento de los primogénitos, el consumo de carne inmunda. Vamos a ir viendo esos puntos, no los vamos a ver hoy todos, pero conforme vamos avanzando vamos a ir viendo esos puntos. Entonces, hermanos, muchas de estas cosas vamos a estudiarlas en el tiempo en que se escribió. ¿Okay? Hay algunas cosas que solamente fueron para un tiempo, en el sentido de que Israel era una nación. Por decir, ¿aplicaría algunas cosas de la Biblia en el día de hoy? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una nación, es un credo. Es un credo dentro de una nación. Entonces aquí, en esta nación mexicana, no nos rige en el sentido de las leyes judías. Nos rige la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la que nos rige, es la mayor autoridad en esta nación. Obviamente, entonces la mayor autoridad para el cristiano, sí, en un punto para con Dios. La Biblia está por encima de la Constitución, pero en estos casos, que son casos civiles, la Biblia no puede aplicarse de esta manera. Por decir, con los hechiceros, vamos a matarlos a todos, porque con ese tipo de versos se hizo lo que se llamaba en el tiempo del oscurantismo la cacería de brujas. Si saben qué fue eso, ¿no? Mujeres que tal vez utilizaban, vamos a ponerlo así, la ruda. Se hacían un té para el dolor de estómago, pero el error era de ellas es que se hacían el té y también le daban a otra, que le dolía el estómago, entonces le daba y se sentía mejor. ¿Qué le dio? No, pues la mujer de allá me dio un té, yo no sé de qué era, pero algo me dio. Entonces iban con ella, rodeaban su casa con antorchas y le decían que qué había hecho. No, pues ella les explicaba, no, yo hice un té con tal hierba. No es bruja, se hace hechicería, por lo tanto hay que quemarla. Y quemaron a muchas mujeres en esos tiempos. También quemaron a muchos hombres cristianos que no creían al modo de la Iglesia Católica en esos tiempos. Se le llama la época del oscurantismo porque en esos tiempos, hermanos, la Iglesia Católica no solamente estaba encargada de lo que era la enseñanza bíblica,
Si tú querías estudiar la universidad, quieres estudiar matemáticas, ciencias, letras, filosofía, pintura, tenías que ir a un monasterio a estudiar esas cosas. Entonces, por eso se le llama la época del oscurantismo, porque la iglesia prohibió estudiar a la gente. Solamente podían estudiar los hijos de los cardenales y de los papas. Entonces, la nación, o en este caso los hombres, empezaron a entrar en una ignorancia muy grande, donde no hubo muchos avances científicos. ¿Por qué? Porque la iglesia prohibió esa parte. Pero bueno, vamos a entrar en estos versos, ¿verdad? Vamos a empezar a estudiar los primeros dos. Dice ahí, si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada. Aquí significa que estuviese sin compromiso, ¿ok? Si tuviese sin compromiso y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Bueno, aquí ¿cuál es el punto principal? La dote. La dote. ¿Qué es la dote? Bueno, la dote era cuando un hombre iba con una familia y le decía, me interesa su hija. Y le decían, sí. ¿Quieres comprometerte con ella? Sí, pero no nada más era nada más así, sino que él tenía que llegar con dinero, y eso lo ponía el papá, dependiendo de cómo era su hija. Si su hija era virgen, era una paga muy alta, ¿ok? Donde el novio con la dote demostraba que la hija de ese hombre estaría bien cubierta, es decir, tendría lo necesario viviendo con él. Una vez que la pareja se había desposado o prometido el uno al otro, se les consideraba legalmente ligados al contrato aunque no vivieran juntos. ¿Ok? De ese modo, la pena por violación dependía si la mujer era virgen o no. Dependía si la mujer era virgen o estaba comprometida. Dependiendo de eso, entonces era el pago a recibir. Pero por decir, si una mujer ya estaba comprometida y se metía con otro hombre, los dos tendrían que ser apedreados. Eso fue lo que temió José. José y María, cuando Jesús iba a nacer, ya estaban en ese punto de compromiso. Legalmente, aunque no vivieran juntos, ya eran marido y mujer. Por lo tanto, por eso José quiso dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque sabía él que si la descubría, que ella estaba embarazada y que no era de él, ella tendría que ser apedreada. La doncella aquí, hermanos, en estos versos, se considera como parte de la riqueza de la familia, y el ataque se tiene en cuenta con respecto a la pérdida de valor. O sea, cuando una mujer ya no era virgen, perdía mucho valor. Era probable que una mujer que no era virgen nunca se casara. Cuando una mujer no era virgen, entonces la dote dada a la familia era menor, y tal vez la mujer que tal vez no era virgen y era recibida podría ser maltratada por no ser virgen. Ahora, el punto aquí habla de un hombre que engaña, es decir, fornica con ella y después la trataba como lo peor. Este hombre tendría que primero pagar la dote, es decir, estaba ya obligado a redimirla. Ese es el punto aquí. Bueno, entonces quiere decir que si alguien dentro de la iglesia comete fornicación y queda embarazada, ¿se tiene que a fuerzas casar con ella? No necesariamente, pero sí tiene que hacerse cargo de sus obligaciones. Eso es la dote. ¿Por qué digo que no necesariamente? Porque hay que ver el asunto de una manera particular. Yo no voy a entregar a una jovencita, a un joven que no sabe, que no tiene ni trabajo. La estoy enviando al matadero. Un joven que no tiene ni casa, ni oficio, ni beneficio. ¿Estaría bien que yo lo obligue a casarse? La estoy mandando al sufrimiento a la muchacha. Pero ya la deshonró. Sí, él tiene que hacer algo para redimir ese error que él cometió.
Pero ya de enviarla, pues hay que ver, ¿no? ¿Cómo es este hombre? ¿Cómo es este joven? ¿Cómo es este hombre? Si trabaja, si tiene dónde meterla, ¿no? Una casa, si tiene a lo mejor ahorros, si tiene algo que lo respalde, si no, que la va a tener viviendo en la calle. O sea, hay que ver esa parte igual. O sea, no necesariamente. Tendríamos que ver el punto más en un punto íntimo, en el sentido de hablar y ver la vida de ambos. Entonces, hermanos, la dote es el precio pagado por el novio a los padres o familia de la novia. Mira, vamos a ver un ejemplo de esto. Génesis 24:42. Vamos a ver un ejemplo de esto, de la dote. Esto es importante, hermano. O sea, Dios quiere que haya una remisión, como lo vimos anteriormente, ¿no? Alguien que se robaba una oveja tenía que devolver 4. ¿Ok? Aquí, en este caso, ha robado la dignidad de la mujer. Y ese hombre tendría que responder, ¿no? Como hoy muchos hacen, ¿no? Hacen su tontería y se desaparecen, ¿no? No los encuentras hasta el gabacho, que ya se fueron hasta allá, ¿verdad? Bueno, el contexto de este pasaje es que Abraham había muerto la madre de Isaac. Isaac tenía más o menos unos 36, 37 años cuando Sara muere. Entonces, Abraham ve a su hijo que ya es un adulto. O sea, ya se les consideraba adultos cuando llegaban a los 40. Ya se les consideraba un adulto. Y Isaac estaba a punto de llegar ahí. Entonces Abraham ve conveniente que Isaac, su hijo, necesita esposa. Pero no la quiere de los cananeos. La quiere de donde él vino. Es decir, no tiene que ser una hija de Dios, tiene que ser alguien que tema a Dios, no una pagana, ¿ok? No una incrédula, tiene que ser alguien que de verdad ame a Dios, ¿ok? Aquí no vamos a hablar de si tiene que servir o no, eso no. Tiene que ser una mujer que de verdad tema a Dios. Eso es lo importante, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La mujer insensata con sus manos derriba su casa. O sea, necesitamos una mujer que por sobre todo tenga sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Temor de Jehová. O sea, hay que buscar una mujer así, que tema a Dios. ¿Ok? Entonces lo mandó. ¿Y con qué crees que lo mandó? Con la dote. Dice, llegué pues hoy, versículo 42, a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces vamos a decir, no, pues la señor, la que le diga, tráeme una cubeta con agua, ¿esa va a ser? No, obviamente que no. Pero el agua en la Biblia es símbolo de la palabra. Porque dice que de su interior correrán ríos de agua. O sea, aquí vemos otro punto de una mujer que debemos estar buscando. Es una mujer que teme a Dios y teme porque sabe de la Biblia. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso dice, la que le pida agua. Obviamente aquí literalmente no es que le pida yo agua y si me la trae, pues esa es. No. Habla de una comunión con Dios por lo cual tiene ríos de agua viva. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe. Y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. ¿Qué quiere decir eso? Un camello no es como un ser humano que se conforma con 2 vasitos y vámonos. No. Un camello sí toma bastante agua, más o menos unos 20 litros cada quien. ¿Te imaginas? Esto habla de que la mujer, al saber de la palabra, es una mujer sabia.
porque la palabra hace sabio al sencillo. Es una mujer que sabe lo que quiere, eso es sabiduría. No es que sepa mucho de la Biblia, que se sepa cuántos versos tiene Romanos y cuántos versos tiene Juan. No. Sino se refiere a una mujer que sabe tomar decisiones porque es sabia. ¿Ok? Sigue diciendo. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Ahí está una parte de la dote, es decir, yo te pedí esto, tú me diste algo, yo te doy esto a cambio, te doy más. El valor que tú tienes para mí, mujer, es como este brazalete de oro. Eres muy preciada por la gran sabiduría que tienes. Por eso dice Proverbios 31, ¿no? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahí está. Fue alabada Rebeca. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Si no, declarádmelo y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Por qué hizo eso? La dote. Esa es la dote, o sea, está demostrando que el hijo de su señor, ¿cómo es? Rico. Que tiene para que su hija no pase hambre. La dote hacía ver que el hijo tenía lo necesario para que la hija viviera de una manera correcta. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros al menos 10 días, y después irá. ¿Por qué querían 10 días? Porque el número 10 habla de la prueba del corazón. Quería ver a lo mejor si Rebeca se arrepentía. A ver si Rebeca, pues a lo mejor sí con todo esto, pero pues a ver que Rebeca como que la piense más, ¿no? Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron y dijeron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Esto de pagar la dote, hermanos, es una figura de Cristo también. Cristo pagó una dote por la iglesia. Efesios 5:25. A ver, te pregunto, ¿por qué crees que Rebeca dijo luego, sí, voy a ir? ¿Por las alhajas? ¿Te viendo todo el contexto? No, la sabiduría. La sabiduría. Rebeca no tomó una decisión por lo que vio, tomó una decisión por convicción, porque era una mujer sabia con comunión con Dios. Entonces sigue diciendo ahí, Efesios 5:25, voy a leerlo en lenguaje actual, ese verso. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y ahí está la dote, y dio su vida por ella. Esa es la dote. Entonces obviamente cuando dos jóvenes vienen conmigo y me dicen, nos queremos casar, ¿qué crees que les voy a preguntar? ¿Ya tienes una casa? No, Dios proveerá. No. Primero ten una dote y después ya puedes casarte. ¿Tiene que ser propia? No. Si dices que vas a rentar, te alcanza para rentar, está bien. Pero tienes que tener algo para ofrecer, porque tú eres el hombre. Y tú tienes que tener una dote para tu esposa. Porque si no, ¿con qué razón el papá o la mamá de la hija va a decir sí, que se vaya con él?
¿No saben, la vas a tener debajo de un puente? No, obviamente que no, tienes que tener algo que ofrecer. Esa es la dote. Jesucristo también pagó una dote. ¿Cuál? Su vida. Lo hizo, dice ahí, para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, sin una sola mancha, ni nada parecido. Retomando la figura de Abraham. ¿Por qué dice ahí que Cristo se dio una iglesia para sí mismo? Bueno, Abraham es figura del padre que busca esposa. Isaac, figura del hijo, quien en comunión con el padre da la dote. El mensajero es figura del Espíritu Santo, quien lleva la dote y la presenta a Cristo. Y como estos tres son uno, Cristo mismo se la presenta. Una iglesia gloriosa, pero primero una paga por esa novia que ahora Cristo tiene. Esa es la dote. O sea, hermanos, ese es el principio. No quiere decir que si alguien se quiere casar con tu hija, pues le tienes que pedir dinero. No. ¿Cuál es el principio? Que un hombre que de verdad quiere algo con tu hija debe tener algo que ofrecer. No nada más, pues me gustó y a ver cómo nos la arreglamos allá afuera. No. ¿Dónde está la dote? La dote es, ¿qué tienes para ofrecer? No a mí, a mi hija. ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Tienes trabajo? No, pues que no, pero ando buscando. ¿Andas buscando dónde? ¿Tienes trabajo? Sí tengo trabajo. Ah, ok. No te interesa cuánto ganan, ¿no? Porque aunque sea de frijoles, pero viven. ¿Dónde te vas a ir a vivir? Esa es la dote, hermanos. Ya que si ronca, que si no, bueno, pues eso ya lo tendrá que ver tu hija, ¿no? Pero lo que tú tienes que ver como padre es que tu hija va a estar en buenas manos, ¿o no? ¿Sí? Seguimos adelante. Dice el versículo 17 de Éxodo 22. Si su padre no quisiere dársela, ¿qué quiere decir eso? Pues que se dio cuenta de que el que violó a su hija es un bueno para nada. No sirve, o sea, no trabaja, no estudia, no nada. ¿Le vas a dar así a tu hija? Pues yo no. Todavía no tengo hijas, pero yo no. Entonces, ¿qué dice? No, ¿sabes qué? No te la doy. Entonces, ¿qué tiene que hacer este hombre para resarcir el daño? Pagar la dote. O sea, deshonré a tu hija era virgen, tengo que pagar tanto. Y si no podía pagar, hermanos, el hombre tenía que morir. Ay. Imagínate con estas reglas, pues muchos jóvenes hoy se echarían para atrás, ¿verdad? Porque pues, hay que pensarla, ¿o no? No se especifica cuánto debían pagar, pero era un precio alto, porque con esto seguramente su hija jamás se casaría por ya no ser virgen. Seguimos adelante. La hechicera no la dejarás que viva. Aquí la palabra hechicería, hermanos, es una palabra hebrea que significa susurrar un conjuro. ¿Has visto esas personas que están como que en un trance y están hablando y hablando y hablando y hablando? Es un hechicero. Y aguas, porque hay gente dentro de la iglesia que con el conque de que hablan lenguas hacen eso, Entran como en un trance y dicen que están hablando en lenguas. Eso no es verdad, Alguien que tiene un don jamás entra en trance, jamás. Dice la palabra que el espíritu está sujeto al profeta. Eso es de que son profetas y como que se van de sí, eso a mí se me suena que es un demonio. Porque jamás en la Biblia se ve un ejemplo tal de que Pablo entrara en trance y empezara a hablar cosas sin sentido. Eso no es verdad. Vemos videos en el internet donde hay mujeres, principalmente mujeres, que se caen al piso, están convulsionando y empiezan a hablar. Entonces, está hablando palabra de Dios. Pues es un demonio el que está hablando ahí. Hermanos, pero muchos se confunden y piensan que es Dios y es el Espíritu Santo.
Un hechicero, hermanos, no solo era alguien que tenía contacto con espíritus como hoy lo conocemos, también se le llamaba hechicero a alguien que hacía mezclas para producir venenos. Y con ello hacía morir a varias personas. Estas personas tenían que morir. Ahora, aquí también se les prohíbe esto, hermanos, porque la hechicería en Canaán era tan común. Una hechicera era una persona que afirmaba tener poderes sobrenaturales para echarle maldiciones a la gente y causándoles accidentes, enfermedades y hasta la muerte. O sea, sí, hermano, sí. Entonces es verdad eso que van allá al mercadito, allá donde está la muerte, la estatua de la muerte, y dicen, hacemos amarres. ¿Sí funcionan? La respuesta es sí, porque Satanás es poderoso. Satanás es poderoso. O sea, alguien que es incrédulo, pues obviamente le va a llegar. Entonces a nosotros nos llega. No, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero tampoco es que tú, entonces como no me llega, pues los voy a ir a torear. No. Pero hermanos, esto te decimos, sí, cierto, no, conmigo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Sí, pero imagínate que tienes una enfermedad y alguien te dice que es un amarre, y que él conoce un chamán bien bueno. Ten cuidado, ahí es donde tu fe es probada. Tu fe es probada, hermanos. Uno de los continentes donde más se practica esto, hermanos, es África, donde se hacen las prácticas mayores de santería, panteísmo y satanismo. Una de que aprendió ahí en ese lugar, ¿sabes quién fue? Esta mujer difunta, que si no se arrepintió está en el infierno, Celia Cruz. Era del vudú, una maestra del vudú. ¿Sabes dónde lo aprendió? En África. ¿Sabes que muchos, por decir, el país, Estados Unidos, ha sido tan manchado porque ha cobijado gente africana? ¿Y sabes con qué vienen? ¿Con qué prácticas vienen? Con ese tipo de prácticas. El vudú en África es tan común, hermanos. En serio. De hecho, hermanos, África lo que tiene es más supersticiones que nada. Aquí tenemos algunas pocas que yo creo, ¿no? Va a pasar por debajo de una escalera, que tires la sal, que se rompa un espejo, no sé, que te pase un gato negro. Pero allá, hermanos, hay muchas cosas que son símbolo de mal augurio en África. Por eso viven en una extrema pobreza esos hombres, porque son idólatras y hechiceros hasta más no poder. Y hermanos, la brujería es idolatría. Pues le da honor al poder de Satanás en vez de dárselo al Dios verdadero. Aquí no hay magia negra, magia blanca, magia morada, no hay de eso, hermanos. Cualquier magia que trate de engañar es brujería. Entonces eso que hacen de que elige una carta y te sale, no, mira, hermanos, eso de las cartas, cuando tienes un mazo, es pura matemática. Pero hay gente que sí, o sea, eso que hacen, por decir, un hechicero allá en Estados Unidos, que agarró una carta y le dijo, fírmala. Y lo que hizo fue agarrar el mazo de cartas y aventarlas a un cristal ancho de una puerta de un supermercado. Y la carta que él firmó, literalmente estaba incrustada en el vidrio. ¿Cómo haces eso? Hombres que caminan sobre el agua, hombres que levitan solos, sin cables ni nada. Eso sí es hechicería. Entonces, no es que tiene un don de Dios. No, hombre. Éxodo 22, 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Es decir, cualquiera que tenga relaciones con un animal será ejecutado. Se le llama bestialismo. Y hermanos, el bestialismo era común en Canaán también. De hecho, se ha descubierto que hay leyes cananitas que te permitían tener relaciones sexuales con ciertos animales. Estaba especificado con cuáles.
¿Te das cuenta por qué Dios los exterminó? Porque no, ¿cómo Dios, un Dios de amor, mandó a matar a todos ellos? Pues por estas cosas. Porque eran hombres que se ayuntaban con bestias. Y hermano, el bestialismo es tan aberrante como el homosexualismo. Las personas que practican esto no merecen vivir. Ahora te repito, estas cosas eran para Israel porque Israel era una nación. Y como una nación había una ley, porque él era una nación, era un país. ¿Nosotros vamos a erradicar a todos esos hombres que practican esto? No. Pero ¿cuál es el principio? O sea, ¿cuál es lo que nos quiere mostrar? Que Dios aborrece esas prácticas. Dios las aborrece. Todos aquellos que se rebajaban para tener relaciones con animales no son dignos de continuar con vida. Y hermanos, el bestialismo era parte del culto a Baal en los pueblos cananeos. Muchas veces Baal era como un toro. Entonces traían animales como bueyes o asnos y tenían relaciones con ellos. Por eso Dios los destruyó. Era tan aberrante lo que hacían. Tan aberrante lo que hacían, hermanos. Sigue diciendo, eso nos da la razón el contexto. Éxodo 22:20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Por qué? Porque los sacrificios a otros dioses implicaban relaciones sexuales. Eso era lo que implicaba, ya sea con prostitutas o ya sea con animales. El ofrecer un sacrificio a un dios extraño, hermanos, era anatema. O la persona sería maldita delante de Dios. Y alguien que era maldito tenía que ser muerto. Ejemplo, Josué 7:16. Entonces, hermanos, una de las formas más graves de la idolatría es la avaricia. Es la avaricia. Y si en algún momento alguien cae en este pecado de la avaricia, va a tener idolatría por algo. Por algo. Tú no debes tener idolatría por nada. Por nada. Ni por cosas, ni por posesiones, ni por personas. Nada. El único que debe ocupar tu corazón es Dios. Ese es el único. Si tú dices, es que si se va mi papá me muero, tienes que analizar tu corazón porque tal vez tu papá sea un ídolo. Eso va a llegar un día. Si hay algo que tenemos seguro es que la muerte. No, es que si se va mi hijo me muero, analiza tu corazón, tal vez tienes idolatría. Nada debe ocupar tu corazón. ¿Que te va a doler? Sí, somos humanos. Pero al grado de morirte, bueno, hay que verlo. Es que si se va mi novio me muero. Tal vez tienes idolatría, debes quitártela. Josué 7:16, aquí el contexto es Jericó. Y Dios les dijo, van a destruirlo todo, como un anatema, era anatema. Era algo dedicado a Dios y eso dedicado tenía que ser destruido. No podían tomar nada. ¿Por qué Dios les mandó esto? Bueno, Jericó estaba en un lugar estratégico, hermanos, de mucho comercio. Y donde hay mucho comercio, hay mucho pecado. Y Jericó era un lugar de muchas rameras. De ahí salió Rahab. Rahab era una ramera. Porque Jericó se hacía popular por ese tipo de prácticas. Bueno. Entonces Dios derribó los muros de Jericó. Los derribó. Entraron, consumieron todas las puertas, todos los muros. ¿Pero qué creen? Un hombre llamado Acán
vio algo y le gustó. ¿Y qué crees? Pues aquí me bendijo Dios. ¿Se lo enchalecó? Entonces, cuando iban contra otro pueblo, salieron derrotados. Dice ahí, versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a los de la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pregunta: ¿por qué hasta ahorita lo dice? ¿Por qué no, al ver que el pueblo ha sido derrotado, que están en un gran duelo porque han muerto varios de sus hermanos, por qué no confesó? ¿Por qué hasta este momento? Porque él pensó que jamás los descubrirían. Así es un idólatra. Él piensa que jamás lo van a descubrir. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé. Quiere decir que Acán era un idólatra del dinero. Ese era Acán. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Por qué? Al tomar del anatema, él se había hecho anatema. Y todo el anatema, ¿qué? Tiene que morir. Aquí hay una figura importante. ¿Sabes cuál es? El juicio de Dios. Todo aquel que no se arrepiente es como un anatema delante de Jehová, que será castigado. Pero ¿quién más? Los que participen de ese anatema no escaparán, como Acán no escapó. Entonces veamos cómo es destructivo este pecado, hermanos, que no solo detuvo a Acán, hizo que el pueblo pecara, hizo que el pueblo perdiera una batalla, y aún con todo esto, Acán no confesaba, sino hasta que lo descubrieron fue cuando confesó. Ahí ya es demasiado tarde. Terminamos. Éxodo 22, 21 y 22. Con estos versos vamos a terminar. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis de vosotros de la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Aquí la palabra angustiar, hermanos, angustiar, significa afligir o presionar, estar presionando con algo. Generalmente cuando un extranjero llegaba y como no conocía las leyes, es fácil de engañar. Es fácil de engañar porque no conoce sus derechos. El trato humanitario, hermanos, de los extranjeros sigue el código del espíritu de la hospitalidad, pero también reconoce una clase de personas que no son ciudadanas, y muchas veces son discriminadas, y Dios nos da el principio acá: esas personas que son más débiles deben ser cuidadas. Aquí hay 3 grupos que deben ser cuidados. Número 1, los extranjeros. Número 2, las viudas. Y número 3, los huérfanos. Son 3 grupos, hermanos, que debían ser cuidados, que Dios estaba preocupando por ellos. Y generalmente, hermanos, estos 3 grupos eran los más pobres. Ejemplo de ello, Noemí y Ruth.
Cuando Ruth perdió a su esposo y a sus 2 hijos, prácticamente regresó a Belén sin nada, totalmente pobre. ¿Por qué? Porque una mujer no podía heredar la tierra de su esposo, tenía que ser un hombre. Por eso, cuando una viuda se quedaba sin esposo, se quedaba en la ruina. Sí, hermanos. Tenemos aquí un común denominador, y es que Dios cuida de los débiles. La ley, ciertamente hay débiles en todas las sociedades, y la maldad del hombre siempre aflora cuando ve que puede aprovecharse de cierta situación. Y más cuando es una mujer. Y más cuando es una mujer sola. Ay, hermanos, esas mujeres son objeto de abuso. Y Dios no está de acuerdo con eso. O sea, hermanos, hoy se ve en la sociedad que sí, o sea, se abusa de la mujer. Dios no está de acuerdo con eso. Pero también una mujer sin varón está sin protección. Por eso el hombre tiene más fuerza, hermanos, para proteger. Cuando la mujer se rebela, está sin protección. Está sin protección y le puede venir lo que sea. Proverbios 31:1. Está una madre diciéndole a su hijo Lemuel qué es lo que debía de hacer. Y aquí es algo interesante lo que le dice. Le dice: querido hijo, versículo 3, 31:3 de Proverbios, no te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. No protegen a los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? Extranjeros, viudas, huérfanos. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Nada más lo que está diciendo la mamá, Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Habla en favor de las viudas. O sea, el rey era símbolo de la ley. Entonces le está diciendo a la mamá, habla en favor de las viudas. En tu versión dice en favor de los que no pueden hablar, o en favor de los mudos. ¿Por qué? Porque una mujer no podía hablar. No podía hablar así como que, por eso dice, si me permitiere, Señor, si tú ves así, ves cosas así, por si tú lees la historia de Ruth, vas a ver ahí a Booz, que se le acerca y le dice, ¿quién eres? Entonces dice que ella agachaba la cabeza y le decía, soy Ruth, que vine con Noemí. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía voz en esos tiempos. Por eso dice, habla a favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos. Eso es lo que hace un buen rey. Para eso está la ley. ¿Para qué? Para proteger a los débiles. Habla en favor de ellos. Hazles justicia. Defienda a los pobres y humildes. La ley, hermanos, está para proteger a los débiles. Pero en algo que se ve que alguien es malvado, es cuando les quita sus derechos a las mujeres débiles y a los hijos que se han quedado sin padres. Santiago también dice esto. Anótalo, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿No? Santiago 1:26 y 27. Esa es la verdadera religión. Los huérfanos, hermanos, los extranjeros y las viudas eran el círculo más pobre de toda sociedad. Las frecuentes guerras, hambrunas y enfermedades aseguraban que siempre hubiera un sinnúmero de huérfanos. Así como los extranjeros, las viudas dependían siempre de la caridad para sobrevivir. Y la ley las protegía, dándoles oportunidad de que al momento de recoger la cosecha, las mujeres viudas pudieran ir a los campos a recoger sustento, que fue lo que hizo Ruth. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 24, del 19 al 22. Ahí lo podemos ver. Esa parte de que Dios protege a estas personas. Las viudas, hermanos, no podían heredar la propiedad de sus esposos y su dote sería usada para sostenimiento de sus hijos.
El ofensor de estas personas desventuradas tendrían que sufrir el furor de Dios. Cualquiera, hermanos, que haga un uso indebido de su poder para ofender a las viudas y a los huérfanos, tendrían que pagarla muy caro. Hermanos, una de las historias donde se ve esto cumplido es cuando los babilonios invadieron Jerusalén. Mataban a los niños, mataban a los hombres y los llevaban desnudos. Veían cómo sus mujeres eran violadas por los capitanes y por los soldados que conquistaron. ¿Por qué? Porque ellos abusaban de las viudas y de los huérfanos. Es interesante esto, hermanos, pero ¿por qué fueron castigados por una nación enemiga y no por los propios oficiales del pueblo? Porque eran los propios oficiales quienes hacían esta maldad, como hoy la vemos también. Hoy una mujer que tal vez se quiera hacer de un patrimonio y se encuentra con un muro de hombres, seguramente va a perder. Seguramente va a perder. Hoy muchas mujeres que trabajan en ciertos lugares y que tal vez les toca algo de lo que se le llama aguinaldo, muchas de ellas no lo van a recibir, no porque no se lo merezcan, sino por ser mujeres. Sí, hermanos. Hoy yo estoy de acuerdo en que es verdad, se abusa mucho de la mujer, pero la mujer se ha ido al otro extremo también. ¿Cuál? Rebeldía. O sea, sí, yo estoy de acuerdo que la mujer tiene derechos, sí, y estoy a favor de eso, pero lo que no estoy a favor es que la mujer haga lo que quiera. Porque una mujer que hace lo que quiera se va a encontrar con algo que se le llama destrucción de su vida. Una mujer no está hecha para mandarse sola, porque la mujer fue hecha por causa del hombre, es decir, el hombre es su autoridad. El propósito mayor de una mujer es ser el complemento de un hombre, porque la mujer fue hecha por causa del hombre. Una mujer que dice que los hombres no sirven para nada, tú la vas a ver que está frustrada, porque no cumple el propósito principal por lo cual fue creada. Oye, no estoy diciendo que no pueda trabajar, que no tenga derechos, que no pueda votar, sí. La mujer tiene los mismos derechos que un hombre, sí. Pero en el punto de la familia y en el punto de la autoridad, ahí sí no. La mujer tiene un lugar y el hombre tiene otro lugar. Terminamos con este verso, Isaías 1:10, y con eso vamos a terminar. Aquí Dios le habla a Sodoma. Vamos a leer desde el versículo 13. Aquí está Dios hablando, dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo extenderé a vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer lo bueno. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Todo lo que Dios nos ha enseñado, de que no, pues, si hiciste esto, restituye. La dote. No lo hacían. No lo hacían. Hacían la maldad. ¿Y qué? Es mi derecho. Como hoy lo vemos, ¿no? Hacen las cosas y se buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. ¿Y qué dice ahí? Amparada la viuda. Y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿cuál es el principio aquí, hermanos? No quiere decir que vamos a hacer aquí un orfanatorio y vamos a tener viudas y huérfanos. No tenemos la capacidad para eso.
queremos hacerlo, está bien, tal vez algún día podamos hacerlo, pero el principio, ¿cuál es? Cuidar de los débiles. Si tienes tú algún punto de autoridad, hermano, y ves que vienen un hombre y una mujer, no es que demos preferencia a la mujer, pero tienes que entender que hay que proteger al que tiene menor derecho. Ese es el punto, proteger al débil. Que Dios bendiga su palabra, hermano.